La obsesión británica por los rusos se remonta a muchos siglos atrás. El desdentado imperio de Albión, en el contexto en el que tú y yo vivimos, ha dicho hipócritamente ser el aliado que Ucrania necesita, alimentando a Volodymyr Zelensky con armas supuestamente poderosas. Pero el fracaso se ha vuelto a consumar. Las Fuerzas Armadas rusas han puesto en ridículo a los piratas de Londres, convirtiendo su armamento en mero fuego pirotécnico. Sus misiles, según dicen en el Kremlin, ya fueron interceptados. Vladimir Putin, cuajado de risas en su silla, goza de este hecho. ¿Qué rayos pasó con los Storm Shadow que el ejército británico ofreció a Kiev? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande. El Ministerio de Defensa de Rusia, mediante un comunicado oficial, les dio una muy mala noticia a los militares burócratas de Londres al anunciar la primera interceptación de misiles Storm Shadow, que recientemente el ejército británico había vendido a sus aliados de Kiev. Los Storm Shadow, publicitados por la prensa occidental como la quinta esencia del arte militar y como un arma que podía cambiar el pentagrama del conflicto en favor de Kiev, han tenido que taparse los ojos ante la respuesta de las fuerzas militares de defensa rusa que derribaron los artefactos. Pero no solo este tipo de armamento de largo alcance del Reino Unido fue derribado. También el informe del Ministerio de Defensa de Rusia aseveró que fueron interceptados con éxito otros misiles de factura occidental, por supuesto no menos publicitados que su primo británico. En las últimas 48 horas fueron derribados también 7 misiles antirradar HARM y 10 cohetes lanzacohetes múltiples HIMARS, ambos de fabricación estadounidense. Ambos tipos de lanzacohetes con capacidad de crucero han sido regateados por mucho tiempo por las potencias occidentales y cuando por fin son otorgados, su rendimiento en el terreno es pobre. Mientras tanto, el día 15 de mayo, las Fuerzas Armadas de Ucrania intentaron infructuosamente atacar objetivos militares rusos en la ciudad. Las consecuencias de estos ataques sin objetivos claramente establecidos los han sufrido la ciudadanía de la región, afectada en última instancia por los bombardeos. En cuanto al Storm Shadow, armamento de fabricación franco-británica, fue publicitado por la prensa occidental como el ideal para ejecutar la contraofensiva del ejército de Ucrania contra las fuerzas rusas en el teatro de operaciones de la crisis de Europa del Este. No obstante, no se puede precisar si por ignorancia, mentecatez o simple propaganda de guerra se engañó a Vladimir Zelensky. El Storm Shadow es un misil de crucero con un alcance de 250 kilómetros cuadrados, con capacidades furtivas que se lanzan normalmente desde el aire. Hasta la llegada de este artefacto, la capacidad de las fuerzas militares de Kiev en cuanto a este tipo de armamento no supera los 80 kilómetros. Sin subestimar la llegada de este tipo de armamento a las fuerzas de Kiev, con este tipo de armas se puede alcanzar directamente territorio de Rusia e incluso puntos neurálgicos como el puente que une a Rusia con Crimea o instalaciones civiles en el corazón del gigante euroasiático. En sombra bucón, el ministro de Defensa del Reino Unido, Ben Wallace, dijo: el uso del Storm permitirá hacer retroceder al ejército de Rusia asentados en el teatro de operaciones. Luego del derribo del primer Storm Shadow, el señor Wallace puede morderse la lengua. El pasado 12 de mayo, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, había aplaudido y felicitado al primer ministro británico Rishi Sunak por el suministro de tal arma. Siendo así, también Zelensky se comió el amague y pensó que había obtenido mediante este equipo militar la victoria en el terreno de combate. Gran Bretaña aspira a estar en la vanguardia entre países que siguen metiendo armas en Ucrania, así respondió Dmitry Peskov, portavoz del Kremlin. El dirigente ruso calificó de desafortunado este nuevo gesto de Londres y recordó que, ya que los cohetes británicos pisaban territorio en conflicto, pasaban a ser objetivos legítimos. En efecto, cumplió la promesa. La llegada de los Storm Shadow sorprendentemente tienen también un papel mediático.
Al inflar el impacto de la decisión de Londres, muchos olvidaron que el problema capital no era el suministro de este tipo de armamento, sino que, presuntamente, Kiev los esperaba para comenzar su contraofensiva. Pero la contraofensiva se hace esperar como novia de pueblo, pero las malas noticias no culminan en la estancada operación de Kiev. Para interceptar los Storm Shadow, Moscú sacó sus garras. Dentro del arsenal misilístico ruso existen dos tipos de cohetes que hacen ver el donado por Londres como un fuego pirotécnico decembrino. El primero, el misil de crucero Kalibr, que cuenta con un alcance de 2.000 kilómetros. Este artefacto no tiene equivalente en Occidente y representa una ventaja comparativa capital en favor de Moscú. Según fuentes no oficiales en Rusia, citadas por la cadena RIA Novosti, este artefacto fue el utilizado para interceptar el Storm Shadow. El segundo artefacto es la joya de la corona del sistema misilístico ruso, el Killjoy AS-24, mejor conocido como el Kinzhal. Este misil de crucero recorre 2.500 kilómetros, 7 veces más que el Storm Shadow y que hasta los momentos ha sido poco utilizado en el teatro de operaciones. Es decir, Rusia todavía guarda toda su potencia en el almacén. Según CNN, las autoridades estadounidenses ven con preocupación este suministro de parte de sus colegas británicos a Kiev, fundamentalmente, según fuentes anónimas citadas por el medio de Atlanta. Los oficiales estadounidenses consideran que el Storm Shadow hará pocos cambios en la situación del terreno y que, más bien, puede servir para escalar el conflicto. Esta genial deducción que hacen los oficiales estadounidenses tiene su lógica. Al tener armas superiores, Moscú no perderá nada en el teatro de operaciones, pero como cualquier mono con una navaja, Kiev posee un armamento que de una manera u otra puede impactar directamente territorio ruso. El problema no es el armamento, sino quién los maneja. Un ataque a territorio ruso sí es un predicamento para el mundo entero. Las autoridades rusas han sido claras al declarar que si por alguna razón su territorio se ve directamente atacado, se formará la de San Quintín nuclear. Al parecer en Londres no les importa mucho un invierno nuclear. Según la agencia France 24, después de Estados Unidos, el Reino Unido es la nación que más ha dotado a Kiev de armamento. 20.000 soldados ucranianos se han entrenado o entrenan en territorio británico. Conservadores, liberales y laboristas británicos están de acuerdo en algo: contener a Rusia con todos los hierros. La obsesión del Imperio Británico con contener a Rusia se pierde en las sombras de la historia. Mediante una meticulosa red de estados tapón, ha buscado frenar a Moscú, las naciones escandinavas en el Báltico, en especial Dinamarca. Por la zona del Mar Negro, la vieja diplomacia de la Albión ha intentado frenar a Moscú desde el Mar Negro con Turquía o en el Golfo Pérsico con la antigua Persia. En el lejano oriente, la pérfida Albión utilizó al antiguo imperio del Japón para tal maniobra geopolítica. Para ello, Londres se ha aliado con muchos oscuros personajes: el antiguo líder imperial japonés, Chiang Kai-shek, en China, o inclusive tácticamente permitiendo la consolidación de las potencias del eje en la Segunda Guerra Mundial para frenar a la Unión Soviética. En otras palabras, la alianza con Kiev es susceptible de utilizar otro régimen poco grato para lograr sus objetivos geopolíticos. Pero los tiempos han cambiado y Londres no es un imperio. Es una nación sin dientes al servicio de Washington. Lo único que sigue vigente de la antigua grandeza es la soberbia y el odio a Rusia. Mientras tanto, en Moscú también las cosas cambiaron. Ahora Rusia es una potencia global y reconfigura el escenario global. Por los momentos, Vladimir Putin, cómodamente apoltronado en su silla presidencial, ríe socarronamente en el Kremlin. Sabe que todavía tiene sus cartas fuertes debajo de la manga. No tiene por qué precipitarse. Pregunta con tranquilidad a Occidente: ¿es esto todo lo que tienen? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal.
Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar. Voz de la Patria Grande.